En este vídeo vamos a resolver el problema B1 que apareció en la prueba de EBAU en Andalucía para la materia de física en junio de 2024. Te voy a presentar el ejercicio y después iremos a resolver cada una de las partes de este ejercicio por separado. El ejercicio tiene, como te acabo de decir, dos partes distintas y vamos a ver sobre qué va cada parte. En la primera parte del ejercicio, que es meramente teórica, van a, plantearnos dos cuestiones sobre lo que sería el campo magnético y el flujo magnético y la inducción magnética. Pero insisto, serán dos cuestiones teóricas, mientras que en el segundo apartado, en el apartado B, lo que hacen es que nos plantean ya un caso práctico para poder resolver, ¿verdad? Para poder ser capaces de hacer un problema que está basado en los conceptos de flujo magnético y FEN inducida, es decir, lo que sería la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Una vez que tenemos claro de qué va el ejercicio, vamos a pasar ahora sí a resolver cada uno de los apartados. Y nos vamos a centrar en el primer apartado, pero déjame recordarte, ¿verdad?, que si te gusta el vídeo, por favor, al final le des al dedo hacia arriba y que si te suscribes al canal me vas a ayudar mucho a poder seguir manteniéndolo y hacer vídeos como este. Dicho esto, pasamos a resolver el primero de los apartados. Nos dice, responde razonadamente a las siguientes cuestiones. La primera, ¿puede ser nulo el flujo magnético a través de una espira colocada en una región en la que existe un campo magnético? Vamos a poner la conclusión y el razonamiento. La conclusión es clara, sí puede ser nulo el flujo magnético. ¿Y qué condición se tiene que dar? Bueno, para ello basta con que las líneas de campo sean perpendiculares al vector superficie asociado a la espira, que por definición es perpendicular a la superficie. Es decir, que las líneas de campo y el vector, en este caso, ¿verdad?, sean o tengan, ¿verdad?, un ángulo de 90 grados. Es decir, que tengamos que el coseno del ángulo sea de 90 grados. ¿Por qué? Pues porque, como puedes ver aquí en la expresión, el flujo sería, si es solamente una espira, n sería igual a 1, así que tendríamos el producto de la inducción magnética, o el campo magnético mejor dicho, por la superficie y por el coseno, ¿verdad?, del ángulo que van a formar el campo con el vector superficie. Hemos dicho si el coseno es de un ángulo de 90, el coseno de 90 es 0 y por lo tanto el flujo sería nulo, independientemente de cuánto sea lo que vale el campo magnético. Nos vamos a la segunda cuestión. Nos dice, el hecho de que la FEM inducida en una espira sea nula en un instante determinado, ¿implica que no hay flujo magnético en la espira en ese instante? Hacemos igual. Vamos a poner primero la conclusión y después ponemos el razonamiento, o a continuación el razonamiento. No va a implicar lo que se plantea, no va a implicar que el flujo magnético sea, cero en ese instante. ¿Y eso por qué? Pues porque la FEM inducida hace referencia a cómo varía el flujo, a la variación del flujo magnético. Así que podríamos decir que esa FEM inducida sería nula si el flujo magnético es constante, aunque sea distinto de cero. Eso lo vas a poder razonar con la ley de Lenz-Faraday. La tienes aquí. Teníamos que la FEM inducida era, la variación del flujo magnético. Aquí aparece un menos como consecuencia de que cambia de sentido, ¿verdad? La variación del flujo magnético con respecto del tiempo. Si el flujo magnético es constante, aunque no sea cero, esa FEM inducida será nula. Con esto queda resuelto el primer apartado del problema. Y nos vamos ahora a la resolución del segundo apartado del problema. Lo tenemos aquí. Nos dice una bobina formada por 100 espiras circulares de radio 5 centímetros está situada en el interior de un campo magnético uniforme dirigido en la dirección de la bobina y de módulo, y fíjate bien que nos dan como dato del módulo, ¿verdad?, un campo que depende del tiempo, es decir, 0.1 menos 0.1 por t al cuadrado en unidades SI. Tenemos que determinar, por un lado, el flujo magnético en la bobina para t igual a 2 segundos. Después, la fuerza electromotriz inducida en la bobina para ese mismo tiempo, para 2 segundos. Y por último, nos van a hacer una cuestión que nos dice en el instante de tiempo en el que la fuerza electromotriz inducida es nula. También habrá que calcularlo. Bien, nos vamos a resolver
cada uno de estos apartaditos, ¿verdad? Que podríamos decir, cada una de estas partes del apartado B del problema. En primer lugar, el flujo magnético en la bobina. Para ello vamos a sacar un poco los datos generales del apartado. Nos dice que la bobina, el solenoide, tiene 100 espiras. Y el radio es de 0.05 metros. Yo ya expreso directamente en el caso de este radio en unidad SI, en unidad de sistema internacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque el vector B viene dado en unidades SI, nos han dicho. Así que no puedes olvidar y hay que expresar en metros ese dato. Una vez que conocemos cuál sería el radio expresado en metros de cada una de las espiras, lo que vamos a hacer es calcular la superficie de ellas. Y como nos dicen que son circulares, la superficie de un círculo, aquí lo tiene, sería pi por r al cuadrado. Bastaría hacer pi por 0.05 al cuadrado, metros cuadrados, y obtienes como resultado, aquí lo ves, 7.85 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos cuál sería la superficie de las espiras. Y ahora sí nos vamos a hacer el cálculo del flujo. Recuerda que en el caso de un solenoide, en el caso de una bobina, ese flujo viene dado en función del número de espiras que tiene. La ecuación es esta que ves aquí. Sería n, que en nuestro caso van a ser las 100 espiras, por b, siendo b en nuestro caso la expresión del campo magnético que dependía de t, por s, que lo acabamos de calcular, y por el coseno del ángulo que forman, ¿verdad? El vector digamos el vector S, que está asociado a la superficie de cada espira, y la línea del campo, que en nuestro caso este coseno va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque forman 0 grados al ser perpendicular el vector S a la espira y tener la misma dirección que el campo. Por lo tanto, el ángulo sería 0 y el coseno de 0 es 1. Ahora necesitas, dentro de la expresión del flujo magnético, ¿cuánto es el valor de B? Pero en este caso nos dicen que lo calculemos para el tiempo 2 segundos. Así que vamos a irnos a la expresión de B, que la tenemos aquí arriba, ¿verdad? Y vamos a hacerlo para el tiempo 2 segundos. Bastaría con sustituir en la expresión, y como ves, B para 2 segundos sería 0.1 menos 0.1 por 2 al cuadrado, y el resultado que obtienes, como ves aquí, sería menos 0.3 Weber por metro menos 2. Estas son las unidades del sistema internacional. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a sustituir este valor que acabamos de poner aquí en azul en la ecuación de arriba. Y lo que te va a quedar será, como ves aquí, 100, que es el número de espiras, por 0.3 con el signo negativo, ¿verdad? Weber por metro menos 2, por lo que valía S, que lo habíamos calculado antes, que es 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Cancelamos la unidad de superficie y lo que vas a obtener serían menos 0.234 Weber. Este sería el valor del flujo que nos pedían en el primer epígrafe de este apartado. Ahora nos dicen que calculemos cuál es la fuerza electromotriz inducida en la bobina para también tiempo 2 segundos. Bien, vamos a ver cómo resolvemos esto. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a la ley de Lenz-Faraday, que ya la hemos visto en la primera parte del ejercicio, y que nos decía que esa fuerza electromotriz depende, ¿verdad?, de lo que sería la variación del flujo con respecto del tiempo. Recuerda, siempre con el signo menos delante. Pero para poder hacer esta derivada del flujo con respecto del tiempo, debo conocer la expresión del flujo en función del tiempo. ¿Pero para qué? Pues para 2 segundos. Es decir, fíjate lo que voy a hacer. Me voy a venir aquí y vamos a poner ahora cuál sería la expresión del flujo que depende del tiempo, como ves aquí. Y sería, teniendo en cuenta la expresión que teníamos aquí antes, 100 por 0,1 menos 0,1 t cuadrado por este factor de aquí, 7.85 por 10 a la menos 3. Si yo hago esta operación, fíjate que lo que te quedaría sería 0.785 que multiplica 0,1 menos 0,1 t cuadrado. Esta expresión que tengo aquí en azul es la expresión del flujo, pero que depende del tiempo para el caso concreto de nuestra bobina. Y esa es la expresión que yo voy a tener que derivar con respecto del tiempo según me dice la ley de Lenz-Faraday. Así que cuando yo hago la derivada con respecto del tiempo de la expresión que tienes aquí, lo que vas a obtener, como puedes ver, sería menos, ¿verdad? Y ahora viene esto de aquí. Recuerda que en esta expresión en azul tenemos un menos delante. Vas a tener 0.1 por 2 por t, es decir, en nuestro caso serían 0,2 por t y multiplicado por el factor 0.785. Por lo tanto, lo que vas a obtener sería en positivo 0.157 t.
Esta es la expresión de la fuerza electromotriz inducida, pero dependiente del tiempo. Claro, nos dicen que la calculemos para 2 segundos, así que lo único que tengo que hacer es sustituir aquí por 2 segundos. Y es muy simple, la FEN a los 2 segundos sería 0.157 Weber por 2 segundos. Es decir, lo que tenemos sería ni más ni menos que esto que estás viendo aquí. Por lo tanto, lo que vas a tener serían 0.314 voltios, que es la unidad de la fuerza electromotriz. Así que con esto quedaría resuelto el segundo epígrafe de este apartado B. Y nos vamos a la última parte ya del problema. Nos dicen, ¿cuál será el instante de tiempo en el que la fuerza electromotriz inducida es nula? Bueno, pues esta es realmente fácil de hacer. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es tomar esta expresión de la fuerza electromotriz, que depende del tiempo, ¿verdad? Que la tenemos aquí, y ponerle la condición de que tiene que ser igual a 0. Es decir, si la FEN tiene que ser igual a 0, por lo tanto 0.157 T ha de ser igual a 0. Y claro, tienes T por una constante. La única solución posible es que sea para T igual a 0. Es decir, la fuerza electromotriz inducida solo va a ser 0, solo va a ser nula cuando estemos en el instante inicial, cuando T sea igual a 0. Con esto, como ves, queda resuelto el problema. Espero verte por el canal, espero que me hagas comentarios, ¿verdad?, que me puedan ayudar a mejorar, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.